Y ya la chef Lorena nos acompaña en esta mañana para, entre otras cosas, hablar de este nombre tan particular. Huauzontle, Huanzontle, ¿cómo es esto, chef? Sí, porque ¿Cómo ha sido estás? todo un debate, ¿eh? Sí, como que hemos tenido un debate allá detrás de cámaras, que no sabemos. Pues de las tres maneras es conocido. Yo, por ejemplo, lo conozco como Huanzontle, pero también Huazontle o Huazoncle. Ah, mira. También he oído que... Huauzontle. Pero ya Bueno, usted sabe en casa muchos. de qué le estamos hablando. Todos estos nombres muy buenos, pero mejor aún la manera como lo vamos a preparar, ¿no es así? Así es. Así es, y precisamente vamos a conocer Exactamente los lo que ingredientes cuenta, para esta muchacha. preparación. Pensando. Y para estas tortitas de Huauzontle con papas cambray, son 4 porciones, necesitaremos medio kilo de Huauzontles. 400 gramos de queso manchego rallado, Medio kilo de papa cambray y previamente cocida 3 huevos, pan molido para empanizar sal al gusto, y aceite para freír, nada más. así y es. con eso. Está más fácil, creo que la receta que el nombre, ¿eh? Sí, totalmente, O sea, 100%. Está muy bien. ¿ok? ¿Cómo comenzamos esto entonces, chef? Ok, vamos a comenzar. Ahora sí, Gaby, me vas a disculpar, voy a comenzar tantito con Humberto. Adelante. Para explicar lo que es el guanzontle. El guanzontle es básicamente la vaina de amaranto. Ah. De ahí viene el amaranto precisamente. Y la manera correcta de limpiarlo, existen muchas maneras. Digo, la verdad es que mi abuelita, receta de abuelita, pues es quitar nada más el tronquito, quitarle las hojas y ponerlo a cocer. Pero en esta ocasión, como vamos a hacer una especie de tortas, Humberto, te va a tocar aquí la labor, la maravillosa labor de limpiarlos. ¿Cómo va a ser? Ok, a ver, ¿se alcanza a ver Sí, ahí? ahí Solamente estamos. vamos a jalar. Ah, ¡Qué Y lo maravilla! quitamos, exactamente. Por lo general el tallo del guanzontle tiende a ser duro, aunque lo cozamos, no hay manera como de que lo podamos digerir. ¿ok? esto es la parte que se come entonces. Exactamente, lo que es las hojitas. Muy bien, ahora te va a tocar esa labor, Para que Humberto. por fin se me hace conocer el objeto de la polémica. Esperamos que lo hagas bien, Humberto. Está sencillo. Yo sé que sí, Humberto. Lo voy a hacer mejor que como menciono el nombre. Muy Humberto, bien. así se los prometo. ¿Me puedes pasar las papas, por favor? Sí, claro, Nos mi chef. quedaron de esquina a esquina. Muy bien, Muy muchas bien. gracias. Gaby, ahora lo que vamos a acompañar en nuestro platillo, ya que tenemos vegetales, tenemos proteína, que es el queso, vamos a acompañarla con carbohidratos, Muy que bien. es papa. Vamos a laminarlas para posteriormente después freírlas. Perfecto. Ok, ya que lo tenemos así, rápidamente, por cuestiones de tiempo, les voy a mostrar. Tenemos una cacerola con sal, ¿recuerdan en casita lo que era blanquear? Muy bien, pues caliente, lo vamos a agregar. No debe de exceder los 5 minutos, porque como es muy chiquito, compañeros, se cuece de volada y después no queremos que se nos haga así Sí, raro en la boca, claro. se nos haga. Ok, vamos a conservar su color y de esto nos va a quedar esto ya bien cocidito. perfecto. Ese es ya el Blanqueado. resultado de cuando lo hago bien hecho. Exactamente, Así es como sí. queda. Así es como te quedó, Humberto, ¿te acuerdas? Claro que Ya me que acuerdo. lo tenemos así, previamente, vamos a agregar nuestros huevos Ajá. y nuestro queso. En esta ocasión yo utilicé queso. Utilicé queso manchego. Podemos utilizar queso Gouda. Muy rico. Inclusive queso blanco si de repente estamos como que cuidando la línea. Nada más que bien picadito, Muy ¿verdad? bien. Vaya. Oye, mi chef, y si queremos, por ejemplo, bueno, yo preparar esto en mi casa, el huauzontle lo encuentro en todos lados. Sí, ahorita es muy fácil de conseguir y la verdad es una hierba que hemos pues perdido la costumbre de utilizarlo. Nos vamos más por lo fácil, ¿no? Quesadillas, Sí. tortas, tacos, que son muy ricos, pero la verdad, la cantidad de vitaminas que nos proporciona esto, de fibra, no se compara. Yo no lo he probado nunca, así que para mí va a ser una completa novedad Yo ni esta siquiera receta, lo la había escuchado verdad. mencionar, Gaby, o sea, Sí, Te va a encantar, Ya Gaby. me va a empatamos. encantar, claro que sí. Ok, vamos a agregar nuestro queso, nuestro huevo y ojo, vamos a agregar un poco de pan molido. Ok, muy bien. Lo vamos a revolver y aquí si se dan cuenta comienza como que a compactarse la mezcla. Ah, muy bien. parece como pasta eso de repente, mi chef, ¿no? Exactamente, sí, ve lo bonito de los colores. Ya que lo tenemos así, entonces vamos a comenzar a armar nuestras tortitas con las manos previamente limpias y observen lo fácil que es. Con el mismo huevo nos ayuda a que se peguen. Ahí va. Como si Perfecto. hiciéramos tortitas, por ejemplo, de las de carne para hamburguesa. Exacto, o de papa, inclusive O de hasta papa, como de exacto, papa, exactamente. exacto. Ya que la tenemos así, nos vamos con el pan molido. Voy para allá para que vean. Eso. Nos vamos aquí con el pan molido y como siempre Perfecto. algo Ah, qué delicia. que siempre hacemos, algo común, nada difícil, nada complicado. Yo mientras me sigo divirtiendo con el huauzontle, digo, por si hacemos una segunda tanda para que Claro. comamos acá todos.
Así Yo es. aquí me sigo, pero Sí, claro, no, aparte aquí yo se los he dicho, lo que sobran son bocas. Claro. Aquí, y Sí. hambre es lo que sobra aquí. Además, aquí sí. que bueno, yo no las conozco, seguro las voy a probar, pero muchos acá que sí conocen su sabor, ya me han dicho que está delicioso. Aparte es un alimento 100% mexicano. Lo que no les comenté, o no recuerdo si les comenté, es que es precisamente la misma hierbita de donde viene el amaranto. Sí, entonces nos decías. Podemos imaginar la cantidad de proteína que puede tener. Muy bien. Vegetal, obviamente, pero al final de cuentas proteína. Proteína y proteína buena además. Así es. ¿Podríamos desayunar con esto, chef? Claro, Gaby, claro. Es un totalmente. perfecto desayuno, Mira, yo no sé si perfecta tú podrás. comida. Yo no sé si tú podrás, pero yo sí voy a desayunar eso. Yo también, Te yo lo por eso cuento. solo lo pregunto para reconfirmarlo. Y nada más, compañeros, ya nada más montamos. Así es, vamos Queda a listo. conocer nuevamente los ingredientes. Para estas tortitas de guauzontle con papas cambray necesitamos medio kilo de guauzontles, 400 gramos de queso manchego rallado, medio kilo de papa cambray previamente cocida, 3 huevos, pan molido para empanizar sal al gusto. y aceite para freír. Una receta muy sencilla, insisto, creo que más sencilla de lo que suena. ¡Qué Y delicia! mira cómo se ve. Guanzontle.